En este programa se relatarán sucesos del fenómeno OVNI, que a nuestro parecer, teniendo en cuenta el espectro de lo científico, documentos, reportes oficiales y testigos, presentan un tinte de veracidad y por supuesto, un alto grado de misterio. Casos fascinantes que deberían ser tomados con mayor seriedad, pues el sentimiento de dolor y el desprestigio hacia los protagonistas por distintos medios, suscitan un mayor entendimiento, comprensión y una previa investigación de los hechos. Esto es, Incidente OVNI. Posiblemente el caso de abducción más sensacional, es el caso de Linda Napolitano. Este caso tiene las mejores evidencias para la legitimidad del fenómeno OVNI y de la abducción alienígena. Se trata de una mujer norteamericana que fue levitada por una ventana del 12º piso de un edificio alto en Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y la llevaron dentro de un ovni que esperaba flotando. Esto ocurrió mientras varias personas observaban desde el puente de Brooklyn, entre ellos el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, y sus dos guardaespaldas que más tarde resultaron ser agentes de la CIA. 30 de noviembre de 1989, la señora Linda Napolitano llamó al señor Bud Hopkins y le informó que los extraterrestres la habían raptado durante la madrugada de ese día, y proporcionó algunos detalles. Bajo hipnosis, unos días más tarde, Hopkins extrajo su memoria en la que ella relató que mientras dormía se despertó, a encontrar varios seres extraterrestres de pie al lado de su cama. Ella los describió como los típicos grises. Ella entonces fue levitada por la ventana de su apartamento de gran altura y fue llevada a un ovni que flotaba y fue examinada físicamente dentro de la nave. Nada que Hopkins oyó lo convenció de que su caso se destaca sobre otros y que él debe tratarlo como un caso que se ajusta a la norma, es decir, el tipo de relato normalmente escuchado por él en sus sesiones hipnóticas. Pero el caso cambió dramáticamente cuando Hopkins recibió una carta de dos agentes de la policía, Richard y Dan, en febrero de 1991. 15 meses después del incidente, explicando que ellos atestiguaron una abducción. Hopkins lanzó una búsqueda para ponerse en contacto con los dos oficiales, pero al principio se negaron a reunirse con él. Hopkins se dio cuenta que sus relatos correspondían con el lugar y el momento de la experiencia de Napolitano. Él notó además de que esta era la primera corroboración independiente de una abducción. Por otra parte, los testigos parecían tener credenciales impecables, agentes de la policía, en vez de normales miembros del público. Richard y Dan habían afirmado que se pusieron en contacto con Hopkins porque no podían sacarse la imagen de sus cabezas. La razón por qué no se dieron a conocer más antes, Hopkins averiguó, porque actuaban como guardaespaldas para una figura política famosa. Los dos hombres, junto con esa figura política famosa, entonces anónima, se dirigían hacia el helipuerto de Nueva York cuando el coche se había detenido misteriosamente por su cuenta. Los dos guardaespaldas y el político luego fueron testigos de Linda Napolitano siendo levitada por la ventana de su dormitorio del 12º piso, y llevada a un ovni que flotaba sobre el edificio. Hopkins se enteró más tarde que estos dos supuestos policías eran en realidad agentes de la CIA, y la figura política que estaban protegiendo era el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Casi parecía como si el secuestro hubiera sido efectuado para que uno de los hombres más influyentes del mundo, el secretario general de la ONU, vea la realidad extraterrestre. Él mismo. Ese mismo año, 1991, el caso parecía ser aún más sólido cuando Hopkins recibió una carta de una mujer, más tarde apodada Janet Kimball, diciendo que mientras ella pasaba por el puente de Brooklyn a las 3 a.m., el 30 de noviembre de 1989, de alguna manera todas las luces de los coches y los motores en el puente fallaron, incluso las farolas en el puente. Por lo tanto, se bajó de su coche, para ver qué había sucedido y vio, junto con otros conductores, a una mujer flotando 12 pisos de altura entrando con los grises extraterrestres en un ovni que flotaba sobre su edificio de viviendas. En un examen de rutina, un objeto metálico fue descubierto dentro de la cavidad nasal de Linda, que sugirió que quizás sea un implante alienígena. 2 semanas después de la radiografía, ella sufrió una hemorragia nasal grave durante la noche. Por la mañana, encontraba manchas de sangre extensas en su cara y en la almohada. Más tarde una radiografía reveló que el objeto metálico ya no estaba presente en su fosa nasal, aunque una cresta conspicua de cartílago aumentado mostró que una vez había existido un implante. La sospecha era que los extraterrestres le habían implantado algo, pero después cuando el implante fue descubierto, lo retiraron, para que esta tecnología extraterrestre no cayera en manos humanas. Aunque Bud Hopkins escribió el libro Witness, atestiguado, sobre el incidente en 1996, había hecho público el caso mucho antes. Hopkins primero escribió sobre el incidente en septiembre y diciembre de 1992 en la revista de la MUFON, UFO Journal.
Él había hecho una presentación en el MUFON Symposium, en julio de 1992, donde Linda había estado presente, y le había hablado a la audiencia, allí reunida. Aunque Pérez de Cuellar ha correspondido con Hopkins y verificó el secuestro, él le explicó que no podía revelarse al público por razones obvias. El secretario general fue hasta el extremo para reunirse en privado con Hopkins para discutir los detalles de sus observaciones de esa noche, pero le exigió que él permanezca anónimo. Los dos agentes de la CIA, en vez de utilizar su agencia para tratar de averiguar lo que había estado sucediendo, dependían de Hopkins, un ciudadano privado, para poner en orden todas las piezas. No se vería demasiado sospechoso si habían enviado solo una carta. Pero, tal vez los dos agentes se asustaron tremendamente y no se atrevieron a ponerse en contacto con el cuerpo de investigación de la CIA. Pero el caso se deshizo cuando se supo que en la carta original, los dos agentes mencionaron que podrían identificar al edificio y a la ventana de donde ella salió. Para un ciudadano privado, esto presenta algunos problemas para identificar el sitio del secuestro, pero para la CIA, es algo más fácil. Esto significa que desde el principio los dos no tenían ninguna necesidad verdadera de ponerse en contacto con Hopkins. Entonces, ¿por qué lo hicieron después de un año? Es una cuestión vital, porque finalmente se decidieron de ponerse en contacto con Hopkins. Esto puede llegar a una sola respuesta: era un truco. Uno de los agentes mostró lo que se describe como un comportamiento obsesivo. Al parecer, él había sido tan afectado por el incidente que perdió la cabeza. Secuestró a Linda en un esfuerzo para asustarla para que admitiera su culpabilidad en crear un engaño. Este acontecimiento inquietante es la última cosa que una abducida necesita, y que naturalmente comenzó a preocuparse más por su seguridad. Se añadió un toque de dramatismo al caso, que al final solo significaba que la historia se hizo más elaborada, y Hopkins y Linda más decididos a contar su historia. La inclusión de estos dos hombres plantea la posibilidad de algún tipo de participación del gobierno, quizás para socavar un encuentro real. Tal vez, fue el interés del gobierno estadounidense de inyectar el mito extraterrestre en nuestra sociedad. Además, había pruebas que demostraron que el caso de Linda encaja perfectamente dentro de una campaña del gobierno de los Estados Unidos de encubrimiento y de una desinformación dañosa. El caso de Linda Napolitano es sin duda uno de los casos de abducción mejor documentados en la historia de los ovnis. La mayoría de los casos de abducciones tienen una sola persona relatando su caso a las autoridades y a los investigadores. Es extremadamente raro tener múltiples testigos, especialmente testigos totalmente desconocidos por el experimentador o experimentadora, para validar los datos de una abducción. También es inusual de tener testigos excepcionales como el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, y sus dos guardaespaldas, agentes de la CIA. Hopkins hizo un trabajo excepcional de mantener unido el caso, a pesar de algunos obstáculos inusuales durante su investigación.